informe de termorregulación y homeostasis. En ese informe, ustedes tenían la investigación relacionada con algunos términos como los animales que son homeotermos o poiquilotermos, ¿ok? Tenían que rellenar una gráfica y parte de estas características nosotros las habíamos, digamos, mencionado, tocado en otras sesiones de clase. El día de hoy voy a, digamos, a puntualizar algunos aspectos que están relacionados justamente con la variación de temperatura producto de fiebre. Para ello voy a evocar algunos aspectos que ustedes debieron haber visto en el segundo año relacionados justamente con, digamos, los órganos de los sentidos, ¿ok? Y lo que habíamos tocado, digamos, tangencialmente la semana pasada cuando mencionaba los termorreceptores y quimiorreceptores. ¿Okay? Les recuerdo que la semana pasada vimos que a nivel de nuestro cuerpo se produce un estímulo, ese estímulo redirecciona información hacia lo que corresponde como un centro controlador, ¿ok? O centro integrador, y ese centro integrador emite lo que es una señal que va a producir una determinada respuesta según el tipo de condicionamiento al cual ha sufrido nuestro cuerpo. Entonces, dentro de estos receptores, nosotros vamos a tener, primero que nada, recordar cuáles son nuestros sentidos que perciben, ¿ok? Lo que corresponde a esos estímulos. Tenemos la vista, lo que corresponde al gusto, la piel, ¿ok? Y en este caso el sentido auditivo. Entonces, ellos, según esto, se van a clasificar en mecanorreceptores, aquellos que van a reaccionar frente a los cambios de presión, los termorreceptores, los que perciben los cambios en la temperatura. Recuérdense que específicamente esto se va a dar hacia la área de la periferia de nuestro cuerpo, lo que corresponde a las extremidades, brazos y piernas. Los quimiorreceptores que los encontramos en nuestros sentidos de el gusto, ¿ok? Gusto y parte del olfato, porque lo que corresponde a nuestro oído con la vista se encuentra oídos, nariz y gusto se encuentran interrelacionados. Acá son los fotorreceptores, las áreas sensibles a la luz, y los nocios, aquí es receptores sensibles a presiones internas. Estos son los que nos dan las sensaciones del dolor. Veamos con detenimiento algunos aspectos sensoriales importantes de recordar, ¿ok? Este sería un corte transversal de la piel, donde estamos viendo en línea roja, ¿ok? Los tubitos rojos de azul, lo que corresponde a venas y arterias, ¿ok? Y una serie de corpúsculos que voy a ir mencionando. Por ejemplo, tenemos terminaciones nerviosas, ¿ok? Están ubicadas, si esta es la epidermis, recuérdense que esta es la dermis, y está muy cerca de lo que corresponde al área de la dermis. Esas terminaciones nerviosas nos permiten percibir el tacto fino, el calor, frío y dolor. Es decir, aquí se entremezclan lo que corresponde a, digamos, percepción de parte de lo que vamos a ver ahorita de este bulbo, es decir, de estos células que son las células de Krebs, y lo que corresponde a parte de estas células donde tenemos a los corpúsculos de Ruffini. Veamos, los de Meissner, que son acá estos globitos que están acá, ¿ok? Son los que nos dan las sensaciones táctiles leves, ligeras, ¿ok? Como les digo, el azul nos da estiramiento y tensión de la piel con sensibilidad a lo que corresponde al calor. A nivel del plexo raíz del pelo nos encontramos los mecanorreceptores, que son
nos van a producir las sensaciones táctiles. De hecho, ellos son los que trabajan cuando se produce la piloerección, es decir, cuando tenemos mucho frío, correcto, ellos, digamos, se expanden, el vello se expande o se estira, ¿ok? Para tratar de producir a través del movimiento de esa onda que genera en el vello calor. Los corpúsculos de Pacini, que estamos viendo acá, son los que van a detectar la presión profunda y las vibraciones. Como mencionaba, el de Krauss, que es acá, está relacionado con el frío. Y las células de Merkel, que aquí se ven muy incipientemente, ¿ok? Son las encargadas de la secreción neuroendocrina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que según, digamos, el cambio a nivel de ambiente o cambio externo que logre percibir nuestra piel, estos corpúsculos que están desplegados a lo largo de lo que es nuestra área interna, se van a activar según, digamos, el estímulo que cada uno reciba. Veamos cuáles son los mecanismos de producción y pérdida de calor. ¿Se entendió lo que expliqué antes? Sí, profe. Ok, gracias. Veamos cuáles son los mecanismos que nos van a producir producción de calor. Tenemos la tasa metabólica celular. Esa tasa metabólica celular, aquí quiero que recuerden los dos tipos de división celular, mitosis y meiosis, ¿ok? Según la rapidez o digamos, los gastos metabólicos que se generen, ¿verdad? Se producirá mayor o menor cantidad de calor a nivel corporal. En el caso de las hormonas tiroideas, específicamente ubicadas en la tiroides, ¿ok? Ellas regulan la producción de calor o la sensación de frío, es decir, la menor producción de calor. Esto está relacionado también, como les digo, a nivel hormonal, con también algunas etapas de desarrollo, en este caso de ambos géneros, tanto del hombre como de la mujer. En el caso de la mujer, después de los años, después de 50 años, bueno, ya ha comenzado un proceso degenerativo de células y entonces, bueno, a nivel metabólico se produce lo que se llaman los llamados vaporones o calores a determinadas horas del día, por los cambios hormonales que se van a comenzar a producir, dado que digamos, lo que tiene que ver con la producción de estrógenos va a ir disminuyendo a nivel de los ovarios y entonces estas amigas que están acá comienzan también a interaccionar con las hormonas femeninas y entonces produce ese tipo de reacción. Las catecolaminas son unas sustancias que se van a secretar en el caso de situaciones de estrés o situaciones donde es necesario producir calor. De hecho, hay una lámina que precede a esta que estoy presentando, donde les voy a mostrar los diferentes efectos que tienen las catecolaminas, ¿ok? Sobre diferentes órganos de nuestro cuerpo. Entonces, la dejo aquí, ahorita la abordamos. Tenemos también la tasa metabólica muscular, por ejemplo, cuando se produce que entramos en momentos de hipotermia, nuestro cuerpo comienza involuntariamente también a temblar porque esa es una manera que tiene el cuerpo de producir lo que corresponde a calor. En el caso de la digestión de alimentos y lipólisis de grasa, que significa la división de los corpúsculos de grasa en nuestro cuerpo, ambos inciden en la producción de calor. De hecho, este elemento fue uno de los que, digamos, les pedí que consideraran en la redacción del informe, por cuanto en las instrucciones dadas con respecto a la toma de temperatura cada 4 horas, ¿ok? Les sugería que por favor estuviesen pendientes de no haber ingerido alimento cuando hicieran la toma de la temperatura.
de manera tal de que esa temperatura no incidiese en la lectura correcta que estaban haciendo. En el caso de lo que corresponde a qué mecanismos van a permitir la pérdida de calor corporal, vamos a encontrar la radiación, la convección, la evaporación, la conducción y, la grasa corporal. La radiación es la que mayormente incide con una pérdida del 60%. La convección, 15%, la evaporación o enfriamiento con un 22%, la conducción con un 3% y según la cantidad de grasa corporal, esta puede disminuir pérdidas de calor hasta un 33%. Veamos la acción de las catecolaminas, que son sustancias que se van a producir a nivel hormonal. Ellas intervienen en cada uno de estos sistemas. En el hígado con la producción a menor o mayor escala de la liberación de glucógeno, ¿ok? En el riñón con la producción de glucosa, en el músculo esquelético y en el músculo como tal, cuando en uno interviene con la glucogenólisis y en el otro con el catabolismo proteico. En el caso de la grasa, ¿verdad? La adrenalina es la que permite liberar el glicerol o ácidos grasos libres a partir de triglicéridos, originando en este caso adipocitos, ¿ok? Es decir, originando otras pequeñas cantidades de grasa. En el corazón está relacionado con la velocidad de conducción, ¿ok? De ese sistema de irrigación sanguínea. Y con los vasos sanguíneos con lo que corresponde a la vasodilatación y vasoconstricción de, de las arterias, ¿verdad? Para aumentar el flujo, en este caso sanguíneo, a lo que sería el corazón. Mayor o menor cantidad de calor. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Veamos a lo que nos interesa el día de hoy, que es la fiebre. Para ello, lo primero que necesito hacer es categorizar a qué llamamos fiebre. Nosotros en el argot, digamos, popular venezolano, llamamos, por ejemplo, quebranto a lo que se conoce como la febrícula, que es la temperatura entre 37,1 a, diría yo, 38,5. ¿Por qué incluyo 38,5? Bueno, porque hay algunas personas que tienen una temperatura promedio que inicia es en 37,5, ¿ok? Entonces, claro, cuando llega a 38,5 ya estamos hablando de ese pequeño quebranto o malestar corporal que se presenta. Acá tienen entre 36, esto puede llegar, como les digo, hasta 37,5, sería lo que es la temperatura humana normal. Pero a partir de 39 grados Celsius se considera como fiebre alta, ¿ok? Y si ustedes recuerdan, en cuarto año, cuando veíamos lo que tenía que ver con catabolismo y anabolismo en procesos energéticos, yo les comentaba que dependiendo de la cantidad de exposición a la que se tenga con la fiebre, puede llegar a generar procesos degenerativos a nivel del cuerpo. Por eso es que es bien importante el control de la temperatura corporal cuando hay eventos de fiebre. ¿Pero quién produce la fiebre? Bueno, la fiebre se produce por elementos que se llaman pirógenos. Y los pirógenos pueden ser tanto exógenos como endógenos, es decir, algunos los puede generar el propio organismo con base a una respuesta de algo que está sucediendo que no está bien para el cuerpo, o exógenos cuando a nivel externo, ¿ok? Hemos consumido algo o entra a nuestro sistema algo que de alguna manera
¿verdad? Va a alterar lo que corresponde a nuestra temperatura corporal. Un ejemplo de endógeno es el que se puede evidenciar cuando tenemos procesos de infección. Ok, profe, ¿qué tipo de infección? Bueno, supongan ustedes que han tenido una cortada y uno se descuida y cuando te das cuenta tienes procesos infecciosos en esa cortada que incide, dependiendo por supuesto del tamaño de la cortada, la profundidad de la cortada, ¿ok? Si se ha producido esta infección, entonces los glóbulos blancos se van a disparar, es decir, van a aumentar para hacer un llamado de atención a nivel corporal de que se hace necesario implementar en algunos de los casos medidas de prevención para, por supuesto, bajar lo que corresponde a esa temperatura. Cuando es a nivel exógeno es porque recibimos alguna toxina o microorganismo que incide en nuestro sistema. Caso de ello, por ejemplo, cuando nos colocan las vacunas. Cuando somos vacunados, nos sucede que entra a nuestro torrente sanguíneo lo que corresponde a microorganismos que, si bien es cierto que a la final terminan siendo beneficiosos, bueno, nuestro cuerpo va a generar elementos de prevención justamente con la fiebre que se va a producir. ¿Okay? Entonces decía, cuando entran bacterias o virus a nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa se genera a través de los glóbulos blancos, ¿verdad? Una alerta donde se produce una elevación de temperatura. Si esta temperatura se eleva por encima de los 39 grados, 38 grados, perdón, se va a producir la llamada fiebre. Tenemos una fiebre moderada y una fiebre alta. Pero, ¿por qué es importante que estudiemos la fiebre? Bueno, la fiebre se establece, por supuesto, cuando hay una modificación de ese termostato que está ubicado en el hipotálamo. Y ella puede tener efectos que van desde la hipertermia, es decir, calor excesivo, hasta una hipotermia extrema, es decir, pasa por agotamiento, por síncope por calor o shock térmico. Y las fases en las que se concibe esa fiebre son estas tres. Primero, una fase de escalofrío, donde se intenta regular la temperatura de referencia. Una fase de estabilidad térmica, es decir, homeostasis en la nueva referencia de la temperatura. Y una fase de crisis, si llega a disminuir la temperatura y se produce la sudoración y vasodilatación. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Ajá. Veamos ahora cómo sucede esto a nivel de justamente ese hipotálamo. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura corporal o si disminuye? Si aumenta la temperatura corporal a nivel de este hipotálamo con el preóptico anterior que está ubicado acá, se dispara el nervio simpático y va a afectar dos sistemas, el sistema circulatorio, ¿verdad? Y el sistema de los mecanorreceptores. En el circulatorio se produce una vasodilatación, es decir, yo tengo que, el cuerpo expande, ¿ok? Su sistema circulatorio para que haya mayor superficie de contacto y se pueda producir un incremento tanto en la transpiración como en la liberación de calor. ¿Okay? ¿Qué pasa ahora si sucede lo contrario? Si disminuye la temperatura corporal, es decir, si visualmente yo veo, ok, que tengo frío alrededor y además de eso soy capaz de percibir esa baja temperatura, inmediatamente este amigo que está acá, que es mi termostato del hipotálamo, dispara dos señales.
una señal al nervio simpático y otra señal al nervio motor. En el nervio simpático, ella activa el sistema circulatorio y le dice, epa, es hora de recogernos, vamos a generar una vasoconstricción para que la superficie de contacto pueda disminuir, pero a nivel muscular se producen los llamados espasmos. Y entonces esto hace que se aumente la temperatura y se disminuya la superficie, ¿ok?, de pérdida de calor. ¿Se entendió? Sí. Bien. Por último, ¿cuál es el significado biológico entonces de la fiebre? ¿Es buena o es mala? Bueno, dependiendo de primero el tiempo de duración y luego el nivel de fiebre que se produzca, puede tener un efecto o el otro. En el caso de los efectos beneficiosos serían, si yo logro mantener una temperatura que es considerada como fiebre, por ejemplo, de 39 grados Celsius, durante un máximo de 6 horas, no habría mayor inconveniente, porque sirve en este caso para que los microorganismos o sustancias patógenas que están dentro de nuestro cuerpo, como no toleran esta temperatura, entonces comienzan a verse afectadas, es decir, su crecimiento o proliferación merma, ¿ok?, dentro de nuestro sistema sanguíneo. Pero si pasa todo lo contrario, si estas altas temperaturas permanecen por mucho tiempo, entonces vamos a encontrar una sobrecarga en el sistema circulatorio, una IAA, que es insuficiencia cardíaca, una deshidratación y un catabolismo muscular, es decir, la síntesis, ¿se acuerdan?, de, en este caso, de las células de los músculos. Por eso entonces puede ser beneficiosa porque actúa sobre actividades inflamatorias e inmunes, pero también puede ser perjudicial dependiendo de los tiempos a los que se someta ese organismo. A manera de anécdota, antes se utilizaba, por ejemplo, para bajar lo que corresponde a la fiebre, medias de vinagre. Se empapaban las medias de vinagre a los niños, se le colocaban en los pies, además del antipirético que podían darle, ¿ok?, para disminuir lo que es la fiebre, o en los casos ya muy extremos, cuando se ve que se está prolongando mucho lo que tiene que ver con la fiebre, entonces se somete a la persona sin mojar la cabeza, ¿ok?, que también es algo que hay que cuidar, sino simplemente mojando las extremidades, es decir, las zonas periféricas, para ayudar a la irrigación sanguínea que va desde la zona central hasta las zonas periféricas, para ayudar en el control justamente de la temperatura. ¿Preguntas con respecto a la temática abordada? ¿Comentario? No, profe, todo claro. Todo claro, ok.